Sí, 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 está aquí. Y esta Hola. Estoy muy profesional, ¿eh? Bueno, pues empezamos entonces. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por venir. Estamos aquí en familia, ¿no? Un poco en casa para presentar esta novela Xugaronada, que es la primera novela que publica Pablo Barrio, que bueno, creo que lo conocéis bastante, y es bastante conocido. Pablo es un de Mieres fuera de Mieres, pero que lleva mucho Mieres con él también. Yo a Pablo conocílo estudiando la biblioteca de aquí de Mieres, porque nos dimos cuenta que estudiábamos lo mismo, que llevábamos los mismos libros para estudiar, estábamos los dos. Lo que pasa que era de aquella época que todavía había mucha gente, ¿no? Eran las últimas generaciones así multitudinarias que en la universidad podías ir a estudiar lo mismo, y como había turnos y tal, no coincidías, pero de lo último de aquello. Entonces, bueno, Pablo estudió filología inglesa y una de las cosas que lo caracterizan es que tiene un interés sin fin, rayando o pasando de lo friki por las palabras de cualquier lengua, ¿no? Por las palabras en sí, la comunicación, los significados, los orígenes, lo que significa la relación que tiene con las culturas y las comunidades que usan esas palabras. Que yo un filólogo en toda regla, con toda la etimología de la palabra, de amor por la palabra, y también derivado de eso, pues una persona un lector muy apasionado también, sobre todo, yo creo que es una persona que vive mucho y que disfruta mucho de las narraciones de cualquier tipo, tanto pues las cosas que cuenta la gente, ¿no? Escuchar a la gente cómo se expresa, por la narrativa escrita y también por la narrativa audiovisual, que Pablo, posa el móvil, ¿eh? No. Bueno, estoy muy poco profesional porque que estás diciendo una cosa, estoy acordándome estaba acordándome de un autor que de verdad que fala un poco de esto que estás diciendo tú, ¿no? Que a mí interesan mucho las conversaciones de Children y las cosas que tiene la gente que decir, ¿no? Y no recordaba el nombre de esta persona, que es un autor canadiense que estaba buscando, acuérdame del nombre del poemario, que es el catálogo de semillas, pero no me acordaba de cómo se llamaba él. Y una de las cosas que dice es que su inspiración como escritor, pues que él tenía, digamos, un prohibimiento, ¿no? Una necesidad de expresarse poéticamente, pero que tenía pocas referencias, que tenía un catálogo de semillas y a un montón de gente que contaba burradas en los chigres. Y esa, pues yo creo que yo un poco, en parte, y un poco la mi experiencia. Aunque yo tengo muchas más cosas, vivo en un pueblo aislado de Canadá y obviamente tengo muchas más cosas a mi disposición, ¿no? Bueno, entonces, pero al mismo tiempo soy un gran amante de estas cosas. Sin duda. Pues nada, que entonces con estos miembros que de una persona que es tan curiosa, tan amiga de interesarse por las palabras y por las personas, pues no podía menos que salir una novela que ya vais a ver que es una novela, pues a mí que no va a pasar desapercibida, pienso yo. Que es muy buena de leer y es toca unos temas y desde una perspectiva bastante poco transitada por la literatura asturiana, aunque sea una novela criminal en el sentido de que como que el centro de lo que desencadena la narración sería un crimen, pero
pero bueno, tiene mucho más que rascar que lo que es la propia resolución del crimen. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? A ver. Bueno, pues yo voy a empezar por el Tamu, ¿vale? Si os parece. Y entonces, el Tamu del libro, y explico vos por qué. Vale. Pues llevamos un poquitín del principio, ¿vale? No del final, no hemos estropeado nada. Bueno, pues empieza así, ¿no? 10 veces creo que podría vivir en cualquier sitio, otras veces pienso que ninguno. Pasa la lluvia entre las regallas de la persiana y veo como el polvo flota en el aire. Pregúntame qué porcentaje de la mi piel estará contenido en ese polvo. Quizá a veces se llenan restos de la mi materia descompuesta subiendo al cosmos, parte de mí que trasciende en vida. Y no hemos llegado más, por no aburrimos, entre otras cosas, pero también por explicaros que la primera frase de la novela, esta de 10 veces pienso que podría vivir en cualquier sitio y otras veces pienso que ninguno, y una frase de la vida real, que dije pues hay unos años en un trayecto creo que ya era Soto del Barco, parece, que bueno, jugaba en Lionel en un partido de fútbol, y teníamos estas conversaciones Isabel y yo, que está aquí presente, pues en el coche, estas cosas de que, bueno, de las vueltas que dio la vida, ¿no? Los muchos sitios en los que tuvimos, y lo obviamente que hay algunos sitios y lo bueno que son otros, ¿no? Y cuando yo dije esta faltosa, pues Isabel, que estaba presente, dijo, este sería un buen principio para una novela. Ella no se acuerda, pero yo sí. Y bueno, pues esa frase quedó recuperada y eso es lo que dio el principio de la narración, que no solo es Isabel el responsable, en parte, sino que también debo mucho a Laura, con lo cual, aunque el libro traiga mi nombre en la portada, pues es verdad que es difícil decir que es el único autor de lo que fai, porque aunque no os lo parezca, y yendo al libro seguramente no os lo va a parecer, yo tengo cierto pudor. Bueno, de mí siempre se ha dicho que yo era una persona tímida, que bueno, con el paso del tiempo probablemente no sea tan así, ¿no? Pero bueno, es una manera de cuando era adolescente o cuando era pequeño, pues sí, falábase, y era, aparte de mal curioso, que es un adjetivo que también se me aplicó mucho en la vida, con razón, pues el otro, el de tímido, pues también. Entonces, digo lo de Laura porque de verdad que yo una persona a la que pasé muchas veces el manuscrito en el proceso de lectura y que, bueno, pues que me afaló, que me llevó a continuar escribiendo, a llevarlo para adelante y a presentarlo. Cuando, bueno, de otra manera probablemente acabara en un cajón y allí quedara, ¿no? Para el resto del tiempo. Entonces, sí que es verdad que eso, que trae mi nombre, que yo copio mucho de la realidad, igual porque tengo una imaginación limitada, y que, bueno, también a veces cuesta distinguir lo que es la realidad de lo que es la ficción. Eso es una constante también para mí. Veo mucha ficción en la realidad, sí, por decirlo de otra manera, ¿no? Hay muchas cosas que veo que no me parecen reales, en la vida, digamos, ¿no? Que no me parecen normales ni que me parecen... non estoy hablando de grandes cosas, non estoy hablando de grandes temas, non estoy hablando de política, ni no, que también, ya sabemos toda la ficción que ello implica, ¿no? Estoy hablando más de situaciones normales, ¿no? En el día a día, en el que non sé a qué se debe, ¿no? Pero esto de ver un poco distorsionado el mundo, ¿no? A mi alrededor. Y menos mal, quiero deciros que creo que eso es una virtud, porque, bueno, esa capacidad de distanciarme, de ver las cosas un poco deformadas y tal, creo que me ayuda a llevar el día a día mejor. No sé si os pasa a vosotros, pero bueno. A mí, otra manera, que no me os dije nada tampoco, pero agradezco mucho que estéis aquí, siento muy acompañado. Y además, es muy curioso porque
si yo pensara antes de esta presentación que xente iba a estar aquí, algunos sabría que debe estar, otros no lo podría pensar en la vida. No se me iba a ocurrir. No, imposible. Bueno, entonces, pues nada, eso. Agradezco mucho eso, que teáis. Y más que te va a pasar, ya verás, porque esto tiene un desarrollo, o sea, un percorrido, ¿no? Las presentaciones. Pues bueno, decíamos eso, que agradezco mucho que teáis y también que agradezco mucho que me preguntéis. Si me queréis preguntar de qué cosa, pues agradezco porque, bueno, ayúdame a mí también a tirar del filo un poco, ¿no? Bueno, por supuesto que podéis, en cualquier momento intervenir. Yo, para empezar así un poco con lo que es el texto, o sea, a ver, un poco lo que decía de lo del contexto literario, por decirlo así, ¿no? Falábamos de novela criminal, que preparando esto y eso, pues acordáme mucho de que, bueno, que nosotros además de estudiar la carrera estudiamos mucho las oposiciones también, y en las oposiciones hay un tema de novela criminal, entonces en principio hay como dos vertientes, las novelas basadas en crimen. Está la novela detectivesca, donde lo importante es la resolución del crimen, ¿no? Pues pensamos en se ha escrito un crimen, en Agatha Christie, en este tipo de cosas, donde el puzzle, componer el Colombo y estas cosas, componer el puzzle, el asesino llega que menos te lo esperes y luego, en fin, ¿no? Vuelve todo a estar bien. Y la novela negra, donde entiéndese que el crimen surge de una sociedad injusta, de una sociedad enferma, de una sociedad problemática en sí, y aunque por mucho que resuelvas el crimen, pues el trasfondo sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde pondrías tú esta novela? Pues ¿piensas que el tema del crimen es realmente central o es también un poco excusa para traer el agua al tomolín? Bueno, pues sí, yo claramente lo segundo, ¿no? O sea, yo no estoy ya para arreglar ninguna sociedad, o sea, quiero decir, parece que no tiene ningún arreglo, ¿no? O sea, entonces sí, pues bueno, el crimen, no sé cómo decir esto, ¿no? Y simplemente, pues es lo que pasa, ¿no? Las cosas que pasan. Y bueno, de alguna manera a mí probablemente me interese más lo que pase dentro de la cabeza de una persona, ¿no? De una novela. Más que los acontecimientos, más que haya una muerte o que no la haya. A mí parece más interesante. Bueno, no sé si estoy haciendo un spoiler, el hecho es que el protagonista de la novela no lle, pese a ser una novela criminal, ¿no? O con un crimen, non é un policía, sino que é un periodista, o sea que tamén está en eso que dices tú de la cosa de saber el relato, ¿no? Y más que se faiga la justicia o que se atrapa al culpable, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno. Sí, bueno, claro, sí, es verdad. Yo no soy un gran lector de novela negra, eso, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? Bueno, pero sí es un gran espectador de series. Sí, eso también por otra parte, yo es verdad que soy una persona que ve, aparte de ella, pues también mucho lo de visual y veo muchas series, veo muchas películas. Y bueno, sí que quizás sí, es verdad que yendo no es el género que más me gusta. Y es verdad que como espectador, pues sí, tengo más interés en los thrillers que en cualquier otro género. Vamos, eso, así como que no nos ponemos de acuerdo para recomendarnos una película, no, una serie en la vida. Porque a veces pero yo preferiría leerles que verles, pero bueno. De hecho ahí tienes una referencia muy central a The Wire. A The Wire, sí, hay una muy clara, ¿no? Bueno, muy clara, muy explícita total, y totalmente explícita. Sí, también, de alguna manera,
hay una cosa que me gusta mucho de The Wire, ya que es el tema, ¿no? Y esta sensación de varios mundos que corren paralelos sin llegar a tocarse en ningún momento dentro de la sociedad, ¿no? Digamos que nosotros, o la mayoría de la gente que está aquí presente, vivimos en un mundo en el que hay palabras que sí pueden tener cierto significado, como puede ser justicia, ¿no? Y era que te esperes que suceda, ¿no? Pues si pasa algo malo en tu vida, pues esperes que haya unas consecuencias, ¿no? Para la persona que les fa y tal. En The Wire pasa en el barrio, digamos, en el barrio de Baltimore en el que vive la mayoría de los protagonistas pasa, pero ya mucho más, digamos, primario, ¿no? Digamos que la muerte es una cuestión totalmente normal, en la que te puedes esperar pues por cualquier acto mínimo que hagas, y además sí que es algo que no importa a nadie. O sea, fala mucho de Wire de una parte muy importante, numerosa, digamos, por lo menos, de la sociedad que no importa realmente a nadie. Falaste de estadísticas, ¿no? de crímenes resueltos, y lo que importa es que se resuelva el crimen, pero y que tú llegues a un sitio en el que realmente que haya muertes no tiene ninguna importancia. En un barrio prove de Estados Unidos, que muera un negro no tiene nada. ¿Qué pasó? O sea, que muera un negro en un acto violento no significa nada. Y entonces eso, bueno, pues... bueno, nada, Laura, no sé qué decir. No, iba a decirte que, bueno, que sin embargo el contexto de una de las cosas, yo creo que hablábamos el otro día con Miguel, que uno de los puntos fuertes de la novela y también la representación bastante cercana, ¿no? Porque aunque no se diga explícitamente, hay muchas cosas que son de este contexto de Mieres, ¿no? O de Asturias, de la cuenca, de las zonas así, bueno, en verdad también queda muy amplio la contextualización, pero sí que hay cosas que son algunas muy reconocibles. A ver, está claro que Mieres es el mío principal escenario vital, ¿no? Y el sitio en el que más años pasé de la mi vida hasta ahora. Y es verdad que yo, aunque no vivo en Mieres, esto va casi 20 años que no vivo en Mieres, y aparte que intermitentemente antes de eso pues tuve bastante tiempo sin vivir aquí también, pues y que un sitio, y el sitio probablemente en el que más identificado me siento. En el occidente de Asturias dice una cosa, yo vivo en el occidente, ¿no? Ahora vivo en Ortigueira, el Llao de Navia y tal, y dice una cosa con la que yo no puedo empatizar nunca, que yo fui de la gente que vive en Ortigueira pero nació en otro sitio, dicen yo fui de Tapia, vale, por ejemplo. Yo soy incapaz de decir eso. Yo no puedo decir yo fui de Mieres, si es que yo soy de Mieres, pase lo que pase. ¿Entendéisme lo que os digo? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, pues sí, claro, y la principal referencia que yo tengo, pero no es la única. En cuanto al escenario, yo pensé mucho en Mieres, pero pensé en otros llanos. Y de hecho, la cuestión es que yo no quería que fuera Mieres, o por lo menos no de forma explícita. Quería que fuera un sitio igual de un tamaño un poco mayor que Mieres, de alguna manera. Un sitio entre Mieres y Xixón, por así decirlo. Y porque hay una anécdota que esto también me presta mucho decirlo. Decía un amigo que la gente de Mieres marcha para Madrid y vuelve, marcha para Nueva York y vuelve, marcha para Barcelona o para Londres o para Ámsterdam y vuelve, pero marcha para Xixón y no los ves más en la puta vida. Y creo que tiene toda la razón. Sí. Entonces, yo volví. Bueno, pues eso, creo que digamos que ese barrio grande de Mieres que es Xixón, creo que digamos como el único sitio, esto también va muchos años, estábamos en una conversación en Londres, que nos encontramos 3 amigos de Mieres, uno que vivía allí
yo que estaba de visita y otro que pasó por ahí, no me acuerdo por qué. Y estábamos con Isa, que lleve de Pillarro, y era ya la mi pareja aquella, y con otra amiga nuestra que era de Santander, y empezamos a hablar, los tres amigos de Mieres, del resto de comunidades de España y cómo nos sentíamos con respecto a ellos. Y no había ninguna que nos cayera bien a ninguno. Ninguna, decíamos estos no, porque no sé qué, los gallegos, quita por allá, los vascos, los vascos ya eran los que más tenían eso. Y hay como esa sensación de que es uno de los pocos sitios que los vieneses admiran, de alguna manera. Xixón, digo, sí. El País Vasco probablemente también. Bueno, no sé si vosotros vos pasa, pero a mí sí. Sí, es uno de los pocos sitios que, bueno, igual hay otros, se habla de, igual ya más, claro, del mío círculo, ¿no? Pero era más eso, ¿no? Que sí, que vamos, que... Bueno, pero la descripción una descripción que hay a lo último en el epílogo, ¿no? O cerca del epílogo de la ciudad fiestes, ¿no? De las fiestas de la villa, ya muy claramente, o sea, tiene un sabor a San Juan que no lo puedes negar. Yes, San Juan. O sea, del ambiente, cómo se vive esos días así últimos de Xunu, con los días largos y los caballitos y todo eso, eso es muy, o sea, totalmente, cualquiera que lo lleve y sea de Mieres lo va a conocer. Sí, eso ya también, porque a mí, no sabéis lo que echo de menos las clases de San Juan. Pero desde los 90. ¿A que sí? Ese es en particular, pero en general todo es, porque ya que yo son las fiestas que nunca puedo disfrutar, nunca. Estas son las fiestas que, pues, por la mi profesión, pues porque tengo que estar corrigiendo exámenes, o porque estoy en las evaluaciones, o porque me toca tocábame, porque ahora ya no me va a tocar más, estar preparando las exposiciones o tal. Y esas fiestas, o eso, viaje de estudios, que este año voy para Italia, pero eso, son unas fiestas a las que yo siempre quería venir y a las que nunca podía venir. Y de las que, bueno, yo no voy a decir que yo no fui una persona muy feliz en Mieres nunca, también eso es una cosa que... Pero sin embargo, y es imposible también echarlo de menos. Y una contradicción como cualquier otra, supongo. Pero, eso echo de menos esas fiestas que no os lo podéis imaginar. De verdad, y una cosa... Y nada, porque al final, bueno, ya sabéis lo que llegué, ¿no? Salíamos, íbamos para casa por la mañana, pero siempre había una sensación, o siempre la tuve yo, de ser, de verdad, sin que yo sea una persona mística, que no lo soy en absoluto, pero de ser una noche mágica. Y eso yo tengo ahí grabado. No sé. Bueno, pues nada, volviendo a la novela, otra cosa que tiene así un poco de novela clásica negra es el protagonista, ¿no? Que es el clásico hombre solo, muy solo, o sea, totalmente sin vínculos familiares o tal. Bueno, fálase mucho de cómo llegó hasta ahí, ¿no? Cómo los fue perdiendo por el camino, digamos. ¿Por qué si es simplemente una necesidad del género o por qué si protagonista? A mí hay gente que me dice que guarda cierta relación conmigo ese personaje, pero independiente de mí, quiero deciros, pues ya sin nada, porque ya sin nada. No te sé decir por qué. Sí que es verdad que puedo guardar así, pues ya asomillado, digamos, a personajes de libros o de películas que a mí me gustaron. Bueno, igual de la dificultad de
estar a gusto nun sitio, ¿no? Eso que hai unha persona que está mal a gusto en todas partes. Y claro, como está mal a gusto en todas partes y es muy repugnante, pues no puede estar con nadie alrededor. Yo no sé si no sé, no soy yo, yo no soy así de repugnante, bueno, fui muchas veces, pero bueno, ahora ya no. Bueno, pero yo una cosa, a ver, bueno, ya hay, aquí metiéndonos en el meollo de la novela, hay una, bueno, está el siguiente tema, aparte del crimen y la sociedad dividida y tal, está lo de el inevitable tema que es el fútbol, ¿no? El fútbol que ya rescampla aquí de la portada. Entonces, hay mucho que decir aquí del fútbol. Bueno, a ver. Esto ya también, en el momento que yo empecé a escribir esto, estaba en un momento vital extraño en el que tuviera mucha crisis con mi profesión, que su profesor, bueno, de secundaria o algo así. Y bueno, estuve terriblemente en crisis, no quería saber nada de ello, de cero, no quería pisar un aula ni yoku, y pues pensé en todas las cosas que yo podía hacer fuera de esto. Bueno, salieron unos cuantes, dediqué yo tiempo a unos cuantes, pero como fue un tiempo también de picar y de probar y tal, una de las cosas que hice sin remuneración también fue escribía crónicas deportivas para una página online. Escribía crónicas de partidos de Tercera Asturiana, que llevan una cosa apasionante. Para gente como yo, para la mayoría de la gente no, pero bueno. Entonces, cuando empezaron a mí me gusta también mucho el fútbol, bueno, el fútbol, el baloncesto, pero principalmente el fútbol. Y cuando empecé a escribir esto, pensé mucho en lo de escribir de lo que sepas, ¿no? Y yo no esto, bueno, en Ortiguera cuando presenté el libro, uno llegó a decirme literalmente que yo que no tenía ni puta idea de fútbol, pero bueno, esos son otros temas. A mí me gusta mucho el fútbol, no sé si tengo mucha idea o no, pero me gusta mucho y es verdad que pasé muchas horas de mi vida viendo partidos de fútbol. Y ahora sigo haciéndolo porque tengo un neno que vive por ahí y entonces, pues bueno, pues eso, hacía las crónicas y eso. Y pues eso, escribí de lo que sepas y pensé que este era un tema del que podía tirar a escribir. Parte por lo que trae. Bueno, voy a referirme yo ahora a un cachín de la novela que me parece muy significativo. Bueno, esto es un recuerdo de mocedad, ¿no? del protagonista, y fala de cuando muere el padre del protagonista y cuenta cómo viven el duelo, ¿no? Cuando entonces dice los meses siguientes el silencio oprime-nos los coraes. Cuando entro en casa allí como si me somorgueara en un fontán, igual de espeso y el aire de los cuartos. Da cuando oigo a mi madre que llora mica enriba de lo que texe, lo que fai y desfai constantemente na salina oscura na que pasa les hores. Son los días más oscuros de la mi vida, las noches más largas, los días más curtos. Non lle que me ayude tanto, pero en el fútbol consigo escaeceme desta mierda. Pertenezo a ese lugar en el que puedo dar de mala hostia sin tener que dar justificaciones, en el que puedo aventar cosas y dar voces a xente desconocido. Non lle raro que nos veamos en movides. Ricardo pasa mucho del tema e fai por evitar que me engarre con desconocidos e con algún conocido. Sabe pa detrás que non solo salín bien parado, pero dame exactamente igual. Llévoles y doiles y non me importa el resultado, lo que quiero es el proceso. Bueno, entonces quería preguntarte, ¿por qué piensas que el fútbol tiene este lugar tan central en nuestra sociedad, ¿no? en las noticias, en el ocio, en el todo, ¿no? Y porque es precisamente el escenario que permite el desfogue emocional y la socialización de los paisanos. Bueno, porque parece que está muy aquí falase mucho de fútbol, pero de deporte
falase dos páginas, pero falase mucho de fútbol en tanto que escenario donde se desarrollan las amistades y la socialización, ¿no? de los chavales y de los paisanos. Por decir de que positivo del fútbol, yo conozco muy pocos espectáculos en los que la gente se vea tan identificado con lo que está pasando, ¿no? Vémonos como si fuéramos nosotros. Aféctanos, hay gente que non cena si pierde el equipo. Hay gente que se enfada muchísimo, que llora. También cuando perdió Inglaterra, no me acuerdo qué partido era. Sí, la Eurocopa, sí. Pero salieron mensajes públicos de decir, las mujeres que tengan miedo de que cuando vuelva el hombre para casa, tal, puede que vayan que busquen refugio en tales sitios, ¿no? Sí, eso hay estadísticas oficiales. Y que, bueno, ya sabes que el fútbol, bueno, pues es un lugar en el que de alguna manera y como si se suspendiera el individuo, ¿no? No somos individuos casi si estamos viendo el fútbol, o mucha gente no lo lee, ¿no? Pasa a ser parte de un colectivo, digamos, en el que se permite que pasen ciertas cosas, como lo de tirar o gritar o bueno. Bueno, la creatividad para los insultos, ¿no? Sí. Los que se sienten aquí en el hermano Santuña y los de los argentinos por Twitter, ¿no? Sí. Todo muy desata. Y eso que decías tú, y es verdad que hay estadísticas oficiales que falan de, bueno, cuando hay partidos de fútbol hay más agresiones bueno, en Inglaterra hay donde más estadísticas hay al respecto, pero hay más agresiones a mujeres y sobremanera si pierden los equipos bueno, de los que apoyen eso, bueno, y está relacionado, pienso, con las dos cosas, ¿no? Con el consumo pues exagerado de alcohol y después pues eso, con la frustración vital y eso, y bueno, pues sí, no gano ni al fútbol, ¿no? No estoy justificando de ninguna manera que estas cosas ocurran, Pero estoy tratando de explicarles de alguna manera que no sé si se explique ni siquiera así, ¿no? Pero bueno, por buscar por donde se entienden, en el caso de los hombres que ya eso está explicado. Pero llámame la atención porque sin embargo sí que en la novela se falase mucho de, o sea, hay una cosa que se repite mucho que para el fútbol da pena mirar y de gente que dice a mí dame igual el resultado, ¿no? Y es como lo de el famoso cántico de hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, ¿no? Sí y no, porque ya te digo, y que pienso que de ahí las dos cosas, ¿no? Una vez estaba cuando vivía en Santander, iba a jugar el Sporting allí y venía un amigo que es muy del Sporting, a mí, bueno, quiero más el Sporting que lo vio, pero está un poco igual. Y nada, fui para el campo con él y bueno, pues llegaron los Ultra Boys, metieronlos para el campo 20 minutos después. Yo, estaba relativamente cerca de donde estaba yo y la verdad que vieron una que hacía parecía en la vida, y era un espectáculo de gente, me daban miedo individualmente, que el concierto ya era horrible, vamos, lo que estaba allí, la apariencia, y yo miré mucho para ellos durante el partido y es que ellos no miraron nada para el partido, nada, estaban ellos exactamente igual, ellos estaban pensando en otras cosas probablemente, en embarriarse con los del Racing o tal, pero pues sí, hay esa parte, pero al mismo tiempo después eso es a gente tapar la cara con la bufanda, estar llorando, desesperados, no comer, no cenar. Mire, yo leyendo esto también acordéme de una vez un ejercicio que hicimos yo como cuando ella era profesora también, que de un ejercicio de esta tutoría que decía, era que preguntaba a los chavales, a los mozos y a las mozas de cuarto de la ESO, que qué cosas ellos subían la autoestima y qué cosas ellos la baixaban, y pues en las respuestas de las mozas pues decía pues reñir con mi mamá,
que me salga algo, o sea, de lo que lo vino mal, ¿no? Que me salga un examen bien, que una amiga o sea, reñir con una amiga, reñir con mi mamá, no sé qué, que me digan que estoy muy guapa. Bueno, a los mozos solo saben identificar que gane mi equipo, que pierda mi equipo. Y eso con respecto a la autoestima, como lo que dices tú, ¿no? No es solo que una cosa que te faga, o sea, que te dé una alegría, sino que además que te haga aumentar la percepción sobre ti mismo. Me parece también muy significativo y a la parte bastante preocupante también, que tú la... Bueno, esto ya veía una noticia en relación con la EBAU, y me preguntando, y claro, como estamos en este momento en en el que los dos equipos van a jugar de semifinales del playoff ascenso, en la EBAU de UB preguntaba a un mozo que contestaba, y son las declaraciones que están recogidas en la Nueva España, prefiero que suba el Oviedo a aprobar la EBAU. Y digo, no hay mayor ejemplo de alienación que este, ¿no? O sea, ¿de qué más te da a ti? ¿No? Tú lo que querrás será pues, hacer el tu camino. Pues no, pues esto es una cosa que es importantísima para la gente. Y no solo eso, porque mira, este año también, el año pasado, hablábamos de las grandes preocupaciones de los chavales en la ESO, aparte de que pierda o gane tu equipo, y también si tú juegas o no juegas bien al fútbol. Aparte de que lleva una herramienta de reconocimiento social clarísima, o sea, no ves cómo van los futbolistas, bueno, no quiero decir nada, pero bueno, solamente en el tiempo mío, los que jugaban en el Caudal, parecía que echaban en la cara los brazos, ¿no? Y dicen así, y era una cosa que, ¿no? Como que, bueno, pues sigue siendo padecido. Los nenos, si un amigo ellos dice que jugaron mal y tal, y una cosa que los afecta bastante. A mí echaronme del Caudal, estuve entrenando y echaronme, o sea que bueno, y tengo que reconocer que hoy ríome, pero en aquel momento, wow, ríome. Sí. Bueno, mira, a ver, si hubieras ido en el Caudal igual, ¿qué futuro te esperaba? Gracias a eso descubriste que hay otro mundo después del fútbol, que es lo que cuesta mucho hacer ver a los guajes, ¿no? Que hay vida más para allá del fútbol y otros intereses también que se pueden tener. Pues entonces así el tercer melón, digamos, de esta novela, que es el tema de la socialización de los hombres, ¿no? De la masculinidad na vida real. La masculinidad, o sea, digamos, de la imagen, las expectativas y luego a mí parece una cosa también de lo más interesante, porque es verdad que hay, bueno, y una cosa que realmente, como lo que decimos, digamos que la masculinidad, digamos, los intereses masculinos como lo que es el fútbol invaden el espacio público, los negocios, la política, ¿no? Todo, hasta un espacio tradicionalmente y hasta ha ido un poco muy masculinizado. Todo eso invade el espacio público, pero digamos que la vida privada, yo por ejemplo, yo siempre me acuerdo una serie en la que sí coincidimos, que fue Mad Men, ¿no? Que decimos, bueno, a lo largo de los 7 temporadas que tiene Mad Men llegarás a conocer a pocos paisanos también como a Don Draper, ¿no? Pero la gente del entorno no lo conoce en absoluto, ¿no? Lo conoce el espectador porque, bueno, va teniendo acceso a cada parte de la vida y a cada momento, cómo gestiona cada relación, pero vamos, y es muy poco frecuente eso, ¿no? Porque estamos muy interesados, o sea, digamos que tradicionalmente el foco de interés de una novela o de una serie y lo que fai en Paisanos, ¿no? Fundamentalmente eso, crimen, guerra, fútbol, política, ascenso, o sea, bueno, actividad social de cualquier tipo.
pero muy poco de lo que pasa por dentro, ¿no? Entonces, esa parte pienso bueno, no sé, ¿tú qué opinas de eso? ¿Y fuiste consciente cuando lo estabas escribiendo de este tipo de cosas? No ya lo sé, pero no sabría decirte, ¿no? Joder, y es verdad que pues hay un poema que me pasaste a poco que es El Paseo Azul de Bukowski, ¿no? El que habla de eso, del escape, un poco el escape detrás de los que nos vamos escondiendo, ¿no? Para que nos vea, ¿no? Y creo que sí, evidentemente, yo creo que el fútbol es una clarísima, o sea, y de aquella que no, o sea, que aprovechamos los hombres y los rapazos para escondernos detrás de ella y dejar ver lo menos posible de nosotros. Aunque yo tengo que decir que a mí hay una cosa que me gusta, que admiro del fútbol y de ese tipo de cosas, y que entre paisanos es muy fácil romper el hielo, sea por complicidad o sea por rivalidad, ¿no? Yo veo en el curro, cuando llega el lunes, los paisanos siempre tienen algo que contarse, ¿no? Siempre tienen un poco, sea para meterse con los unos con los otros o para celebrar juntos. Sí, ¿no? En el trabajo y es verdad que también hay un gancho, por ejemplo este año que tenía un grupo que era muy pequeño, de un grado y tal, joder, yo todos en Madrid y para mí fue útil, fue una herramienta fácil para mí meterme con ellos todos los días, ¿no? Cuando sacaba ellos algo, ¿no? Sacaba ellos tenía una manera de hablar con ellos así directa que me hizo conectar, ¿no? A pesar de que ellos aprovecharon también después para meterse conmigo todo lo que pudieron. Porque además ya veis que el Barcelona no fue muy bien este año. Pero sí, ya que pasa mucho. También en nuestra esfera, tengo compañeros que lo hacen mucho más que yo, que los tienden que expliquen, hacen clases de matemáticas hablando de fútbol constantemente. Porque para cierta gente, pues digamos que era lo que vos decía, ¿no? Quiero más que suba el video que aprobar la EBAU. O sea, y es tan importante y es tan central que es muy fácil tirar de ese filo. Que no pienso que te bien, porque después, y sobre todo en niveles altos, pues joder, teníamos que estar hablando de otras cosas, ¿no? Y teníamos que estar traspasando esto, viendo un poco más allá. Pero bueno, yo creo que también es muy significativo que la prensa deportiva sea la prensa más en España de calle, o sea, Marca, estoy seguro que es la lectura más, la que más seguidores tiene en España. Y lo que pasa es que, bueno, y es lo que decimos de que hay una cosa que se dirige y excluye un poco, o sea, aunque hay, por supuesto que hay mozos que también son futboleros sí. Y seguidores y juegan también, pero de la conversación lleva bastante excluyente por lo general, ese tipo de, a ese nivel, vamos. Y que Marca además es un aparato de construcción de ideología tremendo, o sea, eso está clarísimo, vamos, yo que leo Marca y tal. Las noticias que fan referencia a mujeres muy rara vez son de deportes, muy rara vez. Y luego también ese momento de exaltación colectiva de, por ejemplo, lo que pasó este año con lo de la Gabarra, pues yo enteréme por Instagram, porque a mí no me interesa el fútbol nada, pero yo enteréme por Instagram que el Atleti femenino ganó la Liga Española muchísimas veces y no ellos sacaron la Gabarra nunca. O sea, eso parece como muy... Y eso que estaba un poco superado en el País Vasco, precisamente donde el Atleti fue el primer equipo femenino que llenó el campo y eso. Pero sí, sigue viéndose en parte como si no fuera exactamente fútbol, lo que fa es como si otra cosa, no parecido, tal, sí, peguen al balón también y tal, pero bueno. No, y ya no solo eso, sino, bueno, eso, esa capacidad de aglutinar, ¿no? Esa capacidad de
de pasar por riba deles edades, clases sociales y todo, ¿no? Si en realidad vemos que también que el fútbol es un poco más que otra cosa, ¿no? Más que un deporte. No, totalmente, o sea, y verdad, o sea, lo que te decía, lo que vos decía de marca, ¿no? Y marca, hay política constantemente, o sea, y esto y cualquiera que haya marca con un poco de huellos críticos y tal, vamos, un mínimo, no me estoy diciendo nada, un mínimo, y es que lo va a ver, y es que marca bueno, una apología de un pensamiento tradicional, por así decir, constante. Y aparte no solo eso, mira, otra que llevo yo, que llevo el fútbol de Asturias y nada más, en esa página saltame sistemáticamente publicidad de un partido político, que no voy a decir cuál es, pero bueno, ya vos podéis imaginar, sistemáticamente, y es del único que me salta, del único. ¿Y por qué salta precisamente en estos, no? Ya. O sea, Bueno, con respecto, otro añadido más a esto. Muchas veces vemos en las páginas un eslogan que suena mucho así, digamos, en los entornos del fútbol, digamos, un poco crítico, y es lo de odio eterno al fútbol moderno. ¿Cómo lo interpretes tú? ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿Qué crees que significa? ¿Crees que está...? Estoy y no estoy, quiero decir, bueno, creo que hay un componente de nostalgia que está clarísimo también, ¿no? Esa señaldad por el tiempo que ya pasó, que yo también quiero más el fútbol de los 90 y de los 80 y de eso, a mí me gustaba más, creo que la Guy Bosman, para los que no nos gusta el fútbol, y una ley que cambió completamente, ¿no? Porque es la que dijo que todos los trabajadores europeos tenían derecho a ejercer su profesión no importa cualquier país. Pues eso significó que pudieran pasar muchos jugadores extranjeros que hasta aquel momento tenían plaza de extranjeros en los clubes, podían pasar a jugar en cualquier club, ¿no? Entonces, el Deportivo de La Coruña, pues, por ejemplo, pasó a tener en el 11 titular a 0 gallegos y pues 8 franceses, 2 marroquíes y un tal, ¿no? De Barcelona lo mismo, el Madrid lo mismo y tal. Y es verdad que para mí sí que a mí que me gusta el fútbol o algo así, yo querría más un fútbol en el que fuera más fácil identificarse con la gente, ¿no? Digamos, o sea, yo querría, por decir, un caudal de Mieres en el que 8 de los titulares fueran de Mieres. Eso es lo que yo querría, o en el Sporting o eso. En ese sentido, claro que no me gusta el fútbol moderno y no me gusta, bueno, esto de las injerencias políticas, etc. Ahora, bueno, como yo el marca y estoy puesto al día, bueno, esto entré ahí en el bar, porque el Mbappé cobraba 82 millones de euros brutos al año. Eso a mí parece, vamos, de marciano. Y estábamos diciendo que yo no sabría qué gastar ese dinero, de ninguna manera. Y no se me ocurre, igual un mes sí, pero ¿y que después qué pago yo? Bueno, y como siempre hay que seguir la pista de la pasta, claro. aquí volvemos a la novela, que claro, este fútbol moderno donde se mueve tanta pasta, luego tiene otras repercusiones éticas, ¿no? Y sí, legales. Hay otra parte de inspiración que esto no es un ensayo, no es una, vamos, pero hay una parte que sí que tiene que ver con Baños, el caudal de Mieres fichó un futbolista sudafricano que se llamaba Taman Maponya y que fichó por caudal con una cláusula, y la cláusula decía que tenía que jugar 2 partidos más de X minutos, y que si eso sucedía, el caudal le iba a llevar 10.000 o 15.000 euros o algo así. Entonces, el rapaz debía ser muy malo porque nada más le pusieron 20 minutos un partido, y el caudal dejó de ingresar ese dinero. Y salió en prensa el presidente metiéndose mucho con el entrenador porque por culpa de él perdieron de ganar este dinero y tal. Y a mí, claro, lo que me parecía a mí es que ¿cómo puede suceder que alguien te diga, sabes, tú tienes ¿cómo puede ser esto? Esto ya perdió toda la esencia del deporte, esto ya no es deporte, ¿no? Esto ya hay otra cosa, ¿no? Y nada más eso, y nada más son nada más las perras. Además, y que el acuerdo ni siquiera era con el agente del jugador, y era con una televisión sudafricana. Perdonadme, pero yo estoy desconfiado y yo
faime levantar les celles e dicir, hostia, pero espera, como sei yo seguro que é verdad que é esta televisión la que me va a pagar? Como puedo estar seguro al 100% de que esto no es una apuesta, ¿no? De que estamos moviéndonos en apuestas, ¿no? De que esto, hostia, que jugó este tío 20 minutos y tal, no sé, también en Rusia o en Madrid, en un casino o tal, va a meter para el bolso una pila de perres, ¿no? De forma ilegal, vamos, que para mí, sabes de sobra que hay apuestas en el fútbol y parece ser que son más fáciles en el fútbol modesto, porque bueno, hay menos foco mediático, entonces y es más fácil, las apuestas faense igual, entonces yo qué sé, un San Fernando contra el Algeciras, pues eso, que apuéstase al resultado y bueno, los futbolistas son lo suficientemente buenos como para provocar que se vea el resultado que los apostantes quieren, claro. Y a mí eso me parece, bueno, pues eso, pues a mí lo que me pasa es que al final yo estoy muchísimo más feliz, pero infinitamente más feliz viendo a 4 guajes que son malísimos la mitad de las veces, bueno, yo ya era peor, pero bueno, da igual, corriendo detrás de un balón, a mí parece infinitamente más sano. Yo, vamos, si me dicen yo no tengo interés, aunque soy del Barcelona, bueno, no tengo interés, nunca querría ver un Barcelona-Real Madrid de hoy, no me interesa, no me gusta, no quiero. Quiero más ver un Castros contra la caridad. Pero bueno. Bueno, pues nada, a ver qué vos parece la novela y que, bueno, tenéis ahora vía libre para preguntar lo que queráis, si queréis preguntar algo más. Mira, al final eso no lo sabía yo, que venía ahí todo no, o sea, todo no, pero bueno, que... No bien, pero bueno, y es parte... Bueno, pero ya es poco, sí, la inspiración de la trama... Tiene algo, sí, con eso. Pero vamos, que el equipo no es el caudal tampoco, podría ser otro. Ya. Y soy del caudal, Y fui socio, y solo fui socio de 2 equipos, del caudal y la Unión Deportiva Castros. Que si ya, bueno, si vos suena ya, doy-vos un pin. Agradezco si me hacéis alguna pregunta, porque me presta. Me preguntaré yo. Yo no soy una futbolera, no soy aficionada de ir a campo, tengo un figo también que toda la vida juega a fútbol y si me pude librarme porque me horroriza muchísimo el ambiente de la grada, lo que se escucha en la grada, pero también es verdad, por lanzar una lanza a favor del fútbol, que y es donde gente solitaria encuentra a lo mejor un sitio donde pertenece, ¿no? Y encuentra ahí su rincón, su lugar o lo que sea. Y hablabas que el protagonista era una persona solitaria. Claro, y no sé si apagué, así. Claro, y una persona que está buscando esos sitios, de alguna manera. Porque al final, aunque seamos solitarios, todos queremos pertenecer a algún lado, ¿no? Y yo, cuando digo al fútbol aquí en el caudal de más mozo y eso, jolín, y es verdad que había un sentimiento a veces de solidaridad, ¿no? De ser parte de algo, que era guapo, aunque después, bueno, pues también hubiera, a ver, la mayor burrada, ¿no? Pues era premiar, ¿no? Premiábase, ¿no? Mira lo que hizo este y tal, así que... Y a un amigo le tuvieron una vez después un partido y que no hiciera nada, pero bueno, tuvieron que ocultar y quedó un grupo de gente de 20 o 30 personas detrás de él gritando cosas a la policía y vamos, exigiendo que lo soltaran. Y eso, pues, para mí también es guapo, ¿no? Aunque sea, pues a lo mejor no es el mejor escenario para estar haciendo eso, pero al mismo tiempo estás diciendo, oye, cuidado, que este es uno de los míos, eso, y que no hizo nada. Además era lo que decíamos, libertad, que no hizo nada.
referencias de los autores que a mí me gustan, preguntábame esto también, y la verdad que yo Nortillera mencioné en algún autor que me gusta mucho, que no sé si se ve bien aquí, pero a mí me gusta mucho Albert Camus, y creo que sí que ahí soy bastante duro, puede que se vea, ¿verdad? Bueno, el extranjero, vamos, principalmente. Y hay otros muchos que me gusten, que gustaría que se viera, porque gustaría ser capaz de escribir como ellos, que no lo soy, pero bueno, pues por citar referencias a Kurt Vonnegut también, un autor que me presta muchísimo. Y también pues gusta mucho Mario Farrell, pero bueno, eso verase menos, y me gusta mucho Sadie Smith, también se verá menos. Bueno, y la verdad que hay falé muy atrevidamente de que me gusta mucho Shakespeare, y es verdad, pero bueno, en fin, sí. Sí, esas son algunas de las referencias que tengo. Tanto en novela negra, no tanto. Voy a daros una que también, y es clara, que es mi hermano. Sí, esa es clara también. Sí. Venga, Pili, arráncate. En realidad, a ver, bueno, tengo que decir que yo soy futbolera, Y además tienes buen gusto, ¿no? CBS, o sea, caudal Barça Sporting, no en este orden necesariamente, pero bueno, de todas maneras también pienso que lo más decente y honrado en estos tiempos de fútbol moderno y ese del caudal, porque bueno, toda la porquería cae en nosotros la nota, pero bueno, aparte de eso, era, entrogate, ¿cuándo esto empezó a bullirte en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te llevó? Y si la visión de Carlos Barrio Calvo de alguna manera te transmitió algo en esa novela, la visión de la sociedad mierense, de la sociedad en general. Si salen alguien de Alicante, sale ahí. No sale ahí. Creo que mi hermano y yo, pues lo que se hereda no se compra, y pienso que tenemos una visión asemejada de la sociedad. Sí. Quizá que está diciéndolo ahí en Petit Comité que nos gusten mucho los sucesos a los mierenses, y pienso que es verdad, sí. Esto empezó, pues va mucho, porque empezó pues acabando la pandemia, probablemente. Bueno, acabar la pandemia no, o sea, los meses en los que se estaba empezando a abrir, no ya era acabando la pandemia, pero en los meses en los que estábamos un poco también las normas cambiando y relajándose un poco, más o menos, porque perdí un poco la cuenta de qué momento fue. Y dilatóse bastante en el tiempo, más que nada porque es verdad que, aunque, bueno, hay una novelina corta, muy corta, que igual es más apropiado decir que un Rayatu Yago que una novelina, ¿no? Después los procesos de mandarlo a la editorial, que la editorial diga gusta, a mí no me gusta, tal, no sé qué, vuelvo a mandártelo, vamos a presentarlo a las subvenciones del Principado, tal, pues pasó mucho tiempo, y quité cosas, reescribí cosas, bueno, de verdad que un proceso llevó tiempo. Lo que llegó al tener clara la historia y eso fue más corto, pero después a la hora de rematarlo y tal, llevó tiempo. Fue un proceso. Igual de la que mandé el primer manuscrito otra vez hasta que se publicó pasaron igual 3 años. Sí. Más de 2 seguro. Bueno, pues nada, pasaremos a que venga la gente a saludar ya que os firmes el libro, ¿no? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias por la atención y nada, y aquí os queda Pablo. Gracias. Un aplauso para Pablo.